El periódico El Tiempo fue fundado en el año 1911 por Alfonso Villegas Restrepo. Sin embargo, por cuestiones personales, lo vende en el año 1913 a Eduardo Santos Montejo. Por muchos años, la familia Santos tuvo el mayor porcentaje de acciones del periódico. Actualmente, estas le corresponden a Luis Carlos Sarmiento, quien se las compró a esta familia en el año 2012. Asimismo, el periódico se encuentra bajo la dirección de Roberto Pombo, abogado de la Universidad de los Andes. El periódico nació de acuerdo con su contexto donde los medios eran más un mecanismo de difusión y propaganda de los partidos tradicionales. Sin embargo, con el paso de los años y pactado el Frente Nacional, el periódico se fue alejando de su estrecha relación con el Partido Liberal. A pesar de esto, el periódico es reconocido por su tendencia liberal, tanto en lo económico como en lo político. Incluso en ocasiones, como por ejemplo en campañas políticas, ha manifestado de forma clara su preferencia por determinados candidatos. Ahora, así como demuestran abiertamente su posición frente a temas, nos surge la pregunta sobre la neutralidad e igualdad en el trato de diferentes temas coyunturales, razón por la cual buscamos analizar el trato a las protestas sociales dentro del periódico. Bueno, lo primero que hay que decir es que para nosotros Venezuela es un tema prioritario en la agenda internacional. Junto con Estados Unidos, Venezuela es probablemente el país que es para nosotros más importante, no solamente por la cercanía histórica, por la cercanía comercial y por la cercanía geográfica, sino también por los procesos que se han venido dando dentro de Venezuela, procesos de tipo revolucionario, con la llegada de un personaje como Chávez al poder y demás cosas, han hecho que Venezuela sea un elemento fundamental de nuestra agenda informativa. Pero en general, cuando vamos a incluir el tema Venezuela en nuestras informaciones, normalmente es un tema de apertura, generalmente. Bien por las connotaciones, como les decía, de las relaciones que hay con el país, o bien por la gravedad de las cosas que están sucediendo, que normalmente son cosas muy graves y son cosas que suceden prácticamente a diario. Bueno, yo creo que se le da muchísima más importancia a las manifestaciones de aquí. Es obvio, porque finalmente son los problemas del país. Lo que pasa es que las manifestaciones en Colombia son de una naturaleza muy diferente a las manifestaciones en Venezuela. En Venezuela hay alrededor de 4 o 5 manifestaciones diarias. En Colombia no hay tantas, o al menos no en el nivel de convocatoria que están teniendo las marchas en Venezuela. Ustedes ven las fotografías de las marchas en Venezuela y son calles y calles y calles y calles llenas o de camisetas rojas si son chavistas o de camisetas blancas si son de la oposición. En Colombia no hemos llegado a ese nivel de movilización social, pero obviamente por ser marchas en Colombia se les da pues mucha mayor importancia a las que se le podría dar a una marcha en Venezuela. Hay mi preocupación es hasta qué punto son comparables porque la intensidad de unas y otras son distintas. Entonces, lo que puede estar pasando también es que hay un fenómeno de muchísima mayor intensidad de protestas en Venezuela que en Colombia y eso se verá reflejado en el cubrimiento periodístico. En términos de intensidad, en el cómo, eh, digamos, ahí mi punto de referencia es como el momento más alto de protestas del semestre del año pasado, protestas estudiantiles, y creo que se ocupó un lugar importante en el periódico. No le da el mismo cubrimiento porque para los medios colombianos las protestas en Venezuela son completamente legítimas en contra de un gobierno ilegítimo como el de Nicolás Maduro, mientras que las que se dan en Colombia son en contra de un gobierno legítimo y que no se le encuentra la razón a esas movilizaciones. Lo que está pasando en Venezuela tiene una dimensión objetiva que independientemente del lenguaje va a tener un impacto si lo presentan, si se presenta en términos muy globales lo que está pasando. La forma como se enmarque una misma noticia en donde hay cierto tipo de actividades de represión del gobierno, pero es que las está viendo. Entonces yo sí creo que tiene alguna incidencia sobre la forma como la gente piensa ese gobierno, ¿cierto?
Los medios en Colombia establecen una agenda y presentan un problema específico desde su percepción. Bajo este mensaje influyen en la forma como los colombianos entienden el problema. Aún más, cuando la gran mayoría de ciudadanos no puede ir al campo o a Venezuela a confirmar esta información. Además de conocer la opinión de los expertos sobre el tema específico, quisimos conocer su opinión sobre el periódico. Esto respondió García. Se puede plantear que el tiempo es un medio que siempre está alineado con el gobierno. Digamos, históricamente fue un periódico liberal y estuvo muy alineado con los gobiernos liberales, pero pues creo que desde el Frente Nacional en adelante es un medio que ha estado eh, más bien alineado con el gobierno de turno, que son gobiernos tradicionales. Primero no tengo suscripción, aquí hagan una suscripción del departamento y la cancelaron, entonces yo miraba los periódicos pero las cancelaron. La página de internet es aún peor que el periódico impreso, entonces la verdad me molesta leer el tiempo. Digamos como que lo miro los fines de semana, como por curiosidad, pero miro en general todas las secciones y porque pues hay información variada, que a diferencia del espectador que es como mucho más especializado en cierto tipo de cubrimiento, pero en general el tiempo me parece un periódico muy malo, entonces no lo miro. A forma de conclusión, consideramos que teniendo en cuenta los recursos económicos con los que cuenta el periódico, permitirían un proceso de investigación y cubrimiento sobre temas coyunturales mucho más amplio. Ahora nos queda preguntarle, ¿cree que reconoce las protestas en Colombia de la misma forma que reconoce las venezolanas?